Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Antes de empezar, quiero dejar algo muy en claro. Dudé en hacer este video, porque es difícil de entender y mucho más aún difícil de explicar. Aún así te prometo que haré mi mejor esfuerzo para poder explicártelo, porque realmente el tema es muy interesante. Además, quiero dejar algo muy en claro. Necesitas ver todo el video para que entiendas realmente lo que está sucediendo y así formes tu propia opinión. Después de esto, empecemos. En los últimos días, una noticia se ha viralizado, la cual asegura que Porfirio Díaz dejó una herencia secreta de 80,000 pesos para cada mexicano. Y tras esto, usuarios en las redes sociales se han preguntado si realmente existe dicha herencia o todo es un engaño. Es por eso que, ¿cuál es la verdad? Empecemos diciendo que todo esto se ha vuelto muy famoso gracias a un importante periodista mexicano llamado Ricardo Rocha, el cual a principios de año dio a conocer esta historia. Ricardo Rocha comenta que al principio no creyó nada sobre un tesoro escondido mexicano, pero que poco a poco empezó a conocer más detalles y ahora tiene sus dudas y ya no sabe qué creer. Según Ricardo Rocha, cuenta que todo supuestamente comenzó en 1866, cuando el Estado mexicano no era reconocido por los demás países como una república. Es por eso que para lograrlo depositó 4,500 millones de pesos en monedas de oro, sí, en centenarios, los cuales actualmente son bastante valiosos, y que de esto ya han pasado 154 años. Es por eso que gracias a los beneficios que ha dejado esta cuenta, ahora la cantidad es de 822 billones de pesos. Sí, incluso él se sorprende con esta cantidad y explica que billones son millones de millones. Sí, una cantidad tan grande que es difícil de imaginar. Es por eso que Ricardo hizo una comparación diciendo que el presupuesto del 2020 del gobierno federal mexicano, es decir, todos los gastos del gobierno de México en el año 2020, ascienden a 6 billones de pesos. Es decir, la cantidad que supuestamente es la herencia de los mexicanos es el presupuesto actual de México multiplicado por 137. Eso sí, él explica que para sacar todo este dinero se necesita que los 2,743 pueblos originarios, los cuales son de México, se pusieran de acuerdo, ya que ellos serían los primeros beneficiarios de este fondo que supuestamente está respaldado por los bancos extranjeros más importantes del mundo, como Banco de América y Banco de Londres. Ahora bien, actualmente solo se podrían sacar entre 22 y 24 billones por cuestiones legales, y no toda la cantidad. Aún así es brutal. Ahora bien, supuestamente se dice que los documentos de la época serían los papagos, una tribu ancestral del norte de Sonora y del sur de Arizona, quienes serían los depositarios de esta gran riqueza. Y el jefe actual de la tribu, llamado Mauricio Montijo Lucero, quien se presenta como representante común y agente liquidador del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, es quien dirige la lucha para que esto se recupere. Y es el que está dando a conocer todo esto, quien supuestamente ha viajado a varios países y quien está peleando supuestamente para que todo el dinero se reintegre a cada uno de los mexicanos. Ahora bien, Mauricio Montijo Lucero sostiene que está orgulloso de sus raíces indígenas y que los papagos son la tribu indígena más antigua del continente y que además que tiene las pruebas que el tesoro es real. Él también en las entrevistas ha comentado que su tribu es tan antigua que incluso ellos tienen el cráneo diferente. Sí, las nuevas generaciones. Ahora bien, él comenta que lleva una lucha de años, donde ha mandado escritos a todas las dependencias importantes de México quienes tuvieran que ver con el caso, como Banco de México, la Secretaría de Hacienda, que incluso intentó hablar con el presidente Enrique Peña Nieto y con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador para que se pudiera recuperar este dinero. Pero entonces ha acusado que ya sea porque unos son rateros y otros son bastante tontos, no se ha podido recuperar este dinero, ya que hizo acusaciones bastante fuertes, diciendo que personas del gobierno de Peña Nieto incluso le habían intentado robar su identidad para poder ocupar este dinero, y que actualmente la gente de Andrés Manuel López Obrador no le ha puesto mucha intención al caso. Ahora bien, todo esto lo dice Ricardo Rocha porque él entrevistó en persona a Mauricio Montijo Lucero. Y la verdad, incluso comenta Ricardo Rocha que no entiende muy bien todo lo que dice Mauricio, ya que ocupa muchos términos especiales, pero que supuestamente Mauricio tiene muchas pruebas y que incluso por eso él se había apoyado de especialistas para poder entenderlas. Sería esta entrevista que explotara todo, ya que a partir de ahí se habló de un tesoro escondido en México. Estamos hablando de un fondo que empezó formalmente el primer depósito de 5 millones en 1866, Ricardo. Aún así, aunque la entrevista se hizo muy famosa, el gobierno de México no ha desmentido ni ha confirmado los dichos del jefe de la tribu, Montijo. Ahora bien, tras esa entrevista, Montijo se hizo bastante famoso y ha dado otras entrevistas más, entre ellas una con Fernanda Familiar. Ahí él comenta que entre el año 1910 y el año 1920 fue donde se hicieron los arreglos por parte del gobierno mexicano para que esa cantidad llegara a crecer tanto. Es de ahí que salió el rumor que
esta herencia viene de Porfirio Díaz, aunque también exactamente ni él lo dice, y cuando se le pregunta tampoco lo confirma. Pero bueno, en esa entrevista es donde se divide el dinero entre 120 millones de mexicanos. ¿Quiénes son los mexicanos que vivimos actualmente en el país? Y de ahí fue que se sacó la cantidad de casi unos 80,000 pesos para cada uno. Esos 800 billones de pesos nos pertenecen a 120 millones de mexicanos. Exactamente. Perfecto. En partes iguales. Además, en esa entrevista, Mauricio Montijo Lucero no solo habló de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, los dos últimos presidentes de México, sino él aseguró que desde 1992 todos los presidentes mexicanos han sabido la cuestión de ese dinero y que no han hecho nada. Que el único que tal vez no sepa bien la situación es Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, un político mexicano bastante famoso que es conocido por opinar de varias cosas, llamado Gerardo Fernández Noroña, criticó y hasta se burló de este tema, diciendo que todo era una vil mentira y que la gente no debía de creer esto. Incluso acusó que los periodistas que informan este tipo de noticias no tienen seriedad, ya que engañan a la gente. Y además que los mexicanos no deben estar esperanzados por una herencia que ni siquiera tal vez existe, y que todo se logra con esfuerzo y nada regalado. Que cada mexicano tiene 80,000 pesos. Hay gente que cree semejantes vagancias, semejantes necedades. Pero a pesar de las palabras de Gerardo Fernández Noroña, varios medios importantes mexicanos han dado eco a esta noticia. Algunos, como Grupo Milenio, han sido cautos y lo ponen como en forma de pregunta el título y todo lo dejan en duda, diciendo algo así como: Porfirio Díaz dejó herencia secreta de 80,000 pesos a cada mexicano. Sí, y cuando lees la nota, pues lo deja en duda. Pero hay otros medios, como Grupo Radio Fórmula, el cual lo deja ver como si fuera más real. Incluso en su título dice: ¿es real? Porfirio Díaz dejó una herencia a los mexicanos. Serían 80,000 pesos para cada uno. Es así que esto nos confunde más. Pero de ahí viene todo el chisme de que supuestamente los gobiernos del pasado, incluso el de Porfirio Díaz, habían creado un tipo fondo, el cual actualmente serían 822 billones de pesos. Y que todo eso sería para los mexicanos. Pero bueno, la verdad, ¿quién sabe? Y es que te repito, tuve que ver muchas entrevistas de Mauricio Montijo Lucero para poder entender todo el caso y poder explicártelo de manera sencilla. Pero la verdad, sí es bastante complicado y yo no sé qué creer. Y es que todo suena bastante falso, pero aún así llama la atención porque medios de comunicación importantes le están abriendo la puerta a él para que cuente su historia. Y en segundo lugar, hay cosas que parecen mentira y al final son reales. ¿Y qué tal si lo que dice este hombre es cierto? Bueno, este mundo está lleno de misterios. Incluso tal vez este sea uno de ellos. Pero ahora ya conoces la historia real de por qué se dice que Porfirio Díaz dejó una herencia a los mexicanos. La verdad, te repito, el tema se me hace muy interesante y aunque todo apunta a que es pura fantasía, como siempre hemos dicho, a veces la verdad supera a la fantasía. ¿Y qué tal si en una de esas, este caso sí es real? Ahora sí, suscríbete ya a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.